Doctor y compañeros, buenas tardes. Hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las fotodermatosis idiopáticas adquiridas y empezaré hablando primeramente sobre la erupción polimorfa lumínica. La erupción polimorfa lumínica va a ser una fotodermatosis idiopática de las más comunes, también conocida como alergia al sol o un eritema solar. Se presenta como una erupción pruriginosa en áreas que se han expuesto al sol, pero que aparecen de horas a días después de la exposición solar intensa y de formas variadas. Mayormente va a aparecer en las primeras 3 décadas de la vida y va a haber un predominio por las mujeres. También se ha visto que puede afectar a todas las razas, pero hay una cierta predilección a la raza o a las personas de piel clara. Afecta demográficamente alrededor de 20% de los escandinavos del sur, 10 a 15% de norteamericanos y británicos del sur y 5% de australianos del sur. Y bueno, y la prevalencia va a disminuir según la latitud disminuye. Como dije, es la fotodermatosis más común y va a representar el 90% de estas, y bueno, se va a dar sobre todo en países que tienen un clima templado. También se ha reportado en una alta prevalencia en países donde hay un alto mestizaje, como puede ser nuestro entorno, en Perú, también Bolivia, Colombia, Guatemala y México, que son áreas de mayor mestizaje. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y patogenia, vamos a ver que es una reacción de hipersensibilidad tardía debido a un autoantígeno que es inducido por la radiación ultravioleta. No se conoce la etiología exacta de ese trastorno, pero plantean que puede ser una combinación de varios factores. El primero es que haya una posible una hipersensibilidad de autoantígeno le induce los rayos ultravioleta. En este caso, los tipos A y B, y a veces la luz visible. Pero hay mayor predominio de desencadenante que sea los rayos ultravioleta de tipo A, porque los rayos ultravioletas B y C, por la capa de ozono, son retenidas y no llegan hacia nosotros, pero como hay contaminación ambiental, es por eso que se piensa que hay un predominio sobre la A. También hay un factor genético y se ha visto que hay mayor predominancia en gemelos monocigotos e historia familiar positiva en 15 a 46% de los pacientes. Es una herencia poligénica y bueno, también se considera también en un papel importante la patogenia de el glutatión S-transferasa, porque esto relacionaría con la presencia reactiva de oxígeno. Siguiente, por favor. En cuanto a la respuesta inmune, vamos a ver que es por un infiltrado mononuclear en las lesiones que va a simular una dermatitis por contacto alérgica. Sobre todo se va a ver que hay una reacción de hipersensibilidad tardada porque se ha encontrado infiltrados de linfocitos TCD4 en las primeras horas y que cambian a linfocitos TCD8 ya pasando los días y llegando y con mayor frecuencia a las 72 horas. También va a haber aumento de las células de Langerhans y macrófagos dérmicos. También va a haber mayor selectina E, moléculas de adhesión vascular y moléculas de adhesión intracelular. También se ha visto que hay disminución de mastocitos, factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas 4 y 10, que son liberadas por los neutrófilos, que esto nos indica que hay una disminución de los neutrófilos en el infiltrado cutáneo de estos pacientes que sufren erupción polimórfica lumínica. Y bueno, esta disminución de neutrófilos también contribuye a la resistencia a la inmunosupresión que induce los rayos ultravioleta. Que bueno, si no tendría este trastorno, se vería una inmunosupresión. Bueno, también hay disminución de las citoquinas y bueno, va a haber sobre todo una disminución de la respuesta TH2 y que se va a inclinar hacia la respuesta TH1. Siguiente. También se ha visto que los rayos ultravioletas van a promover a la liberación de péptidos antimicrobianos como es la psoriacina, que va a ser el modulador de neutrófilos y está aumentado en estos pacientes, sugiriendo el rol en su patogenia. También se ha visto una relación de disminución de la vitamina D con predominancia de los linfocitos T reguladores. Y bueno, también que
Se propone que la vitamina D pueda contribuir a este proceso autoinmune. Y también hay una posible acción de los rayos ultravioletas a sujetos que están predispuestos genéticamente a una producción de autoantígenos. Es decir, que los rayos ultravioletas podrían modificar algunas moléculas cutáneas volviéndolas inmunogénicas. Y bueno, consecuentemente, desencadenando una hipersensibilidad retrasada, como hemos dicho, inducida por antígenos cutáneos endógenos causados por estas reacciones. Eh, Aún no son claros los cuáles son estos antígenos que se producen gracias a estos rayos, pero se ha visto que la proteína del shock, eh, desde la proteína del shock térmico, disculpen, 65, está aumentados en estas personas. También se ve esta proteína aumentada en lo que es en pacientes con lupus. Va a haber también mayor prevalencia y severidad de este trastorno en población femenina. Y esto sugiere que va a ser por factores hormonales, porque ellas tienen una mayor resistencia a efectos inmunosupresores, sobre todo en las mujeres fértiles, porque se cree que este mecanismo de resistencia se debe a la 17 beta estradiol, que va a prevenir la inmunosupresión que causa los rayos ultravioleta y libera la liberación de interleucina 10 por parte de los queratinocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que esta patología es estacional, porque va a aparecer en la primavera, inicios de verano o lugares que son soleados. También puede ser exposición a través del vidrio de las ventanas y después de la primera exposición sustancial a los rayos ultravioleta. Y bueno, y tiene que haber un periodo prolongado sin exposición para que aparezca. O también puede aparecer en uso de camas solares, también puede aparecer por la exposición a la radiación visible, pero es más raro. Esto también se desencadena por una exposición continua, pero, mejor dicho, se disminuye la potencia o la intensidad de la patología según la exposición continua, y este fenómeno se llama el fenómeno de endurecimiento o desensibilización de la piel. Esto se debe porque hay un efecto acumulativo de los rayos UV y que aumenta la producción de melanina y el engrosamiento del estrato córneo y va a normalizar esta respuesta inmune. Y bueno, el periodo necesario para desencadenar la erupción polimórfica lumínica se dice que tiene que ser mayor o igual a 30 minutos, pero a veces comienza por una exposición de varios días. Las lesiones también aparecen de horas a días, pero aparecen a los 30 minutos también. Y bueno, y el síntoma más precoz es el prurito. Y bueno, las lesiones van a resolver a suspender el contacto con los rayos UV y no va a haber cicatrización. Y bueno, y sobre todo este periodo va a durar de 1 o 2 semanas. Y bueno, estos brotes de erupción polimórfica lumínica siempre van a afectar los mismos sitios de exposición, la cara, el cuello, los brazos, y van a ser simétricos, respetando también grandes zonas que no han sido expuestas al sol. Vamos a tener también la erupción primaveral juvenil, que va a ser mayor en varones y durante la primavera, en la cual se va a presentar pápulas y vesículas pruriginosas de los pabellones auriculares y bueno, también, o en ocasiones coexiste también la forma típica, que vamos a hablar adelantemente. También va a haber, como dije, las zonas que más se exponen al sol, que serían los antebrazos, la área V del cuello, la cara anterior del cuello, los brazos y el tórax. Puede haber síntomas sistémicos, pero van a ser raros, y estos pueden ser malestar general, náuseas y otros como cefalea, escalofríos. Fiebre también es muy inusual y usualmente también están relacionados mayormente con una quemadura solar. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las lesiones cutáneas van a ser de muchas formas, pero la que más predomina es la forma papular, que bueno, pueden ser grandes o pequeñas, independientes o confluentes, y que van a ser pruriginosas.
La segunda forma que aparece son las papulovesiculares. Siguiente. Y bueno, estas sobre todo van a formar unas... eh, esta es la forma en placas también, es la tercera, tercera en orden de aparición o en frecuencia. Y vamos a ver que forman placas y bueno, que pueden aparecer en las mejillas con predominancia. Siguiente también, por favor. Y ahí se ve una forma de las papulovesiculares, que son la unión entre pápulas y vesículas. También hay formas raras, como pueden ser las vesículo-ampollares, las tipo de picadura de insecto. También pueden haber en formas de eritema multiforme, así en lesión indiana. Y bueno, también solamente puede aparecer la manifestación del prurito. Siguiente. Bueno, el diagnóstico va a ser por historia clínica detallada y su evolución. A la paciente tenemos que preguntarles la edad de inicio. También tenemos que poner importancia en el sexo, como hemos visto que predomina más en mujeres. La profesión, las actividades de ocio recreativas, el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de la lesión, la duración de la lesión, su ubicación también y la descripción de cómo es esta y los síntomas que tiene. Si es que esta va a ser inducida por la exposición al sol o también por el sol que refleja el vidrio de la ventana, la variación también estacional, cuando se aparece, bueno, el uso de camas de bronceados también, porque hemos visto que puede también ocasionar. También preguntar si hay historia familiar de fotosensibilidad, también historias de medicaciones o productos que se haya aplicado a la piel para descartarlas. Y bueno, también actividades ocupacionales, como dije, antecedentes de dermatosis fotoexcavativas. También se tiene que hacer una histología que tiene algunas características, que sería un infiltrado perivascular de moderado a denso en la dermis superior y media, que está compuesto mayormente por linfocitos T, neutrófilos y rara vez se observa eosinófilos también. Otras características que puede aparecer es un edema en la dermis superior y a nivel perivascular, tumefacción de células endoteliales. También puede haber alteraciones epidérmicas, como puede ser esponjiosis variable, disqueratosis ocasional, exocitosis y una vacuolización de las células basales. También se puede hacer una fotoinvestigación que se usa el fototesting provocativo, que va a evaluar la aparición de lesiones después de la exposición repetida a los rayos ultravioleta y también ayuda para el diagnóstico y cómo se realiza. Primero al paciente se le va a exponer repetidamente, que puede ser entre los antebrazos o en la V del cuello, a dosis suberitematosas de rayos UV o VA o VB durante 4 a 5 días y una respuesta positiva va a provocar características clínicas e histológicas de la enfermedad en más del 60% de sus pacientes con erupción polimórfica lumínica. Siguiente. En los diagnósticos diferenciales vamos a ver que tenemos que diferenciarlo de eczema, de las dermatitis atópicas o seborreicas o también del acné, también de la urticaria solar, también la fotoporfiria eritropoyética, xerodermia pigmentosa o si es una forma persistente rara que nos indicaría que es más un infiltrado linfocítico de Jessner. Siguiente. Y bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a ver que mientras transcurre el año puede haber una mejoría espontánea de la enfermedad, pero sin embargo, solo hay una disminución de la sensibilidad en un 57% y una remisión completa solo en el 9% de los casos. Y bueno, el 22% de los pacientes que son mayormente mujeres van a desarrollar una enfermedad autoinmune, que puede ser una tiroiditis autoinmune en un 8.7% o lupus eritematoso sistémico en un 2 a 10%. Algo característico de esto es que los pacientes que tienen esta enfermedad tienen menos riesgos de padecer cáncer. Y bueno, también se va a presentar en pacientes que tienen comorbilidades como puede ser el asma, rinoconjuntivitis alérgica, también una dermatitis atópica u otras enfermedades fotosensibles, como también la urticaria solar. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el libro de Fitzpatrick nos dice que tenemos que prevenir
y esta prevención se debe con una exposición moderada al sol y usando una indumentaria protectora. También nos dice que tenemos que se puede aplicar pantallas solares de amplio espectro, sobre todo con un factor de protección para los rayos UV tipo A y B. También una fototerapia profiláctica en cada primavera o antes de las vacaciones en lugares soleados, porque también previene estos episodios. Ya, para los periodos infrecuentes de erupción polimórfica lumínica también se indican los corticoides por vía oral, que puede ser prednisona o metilprednisolona de 20 a 30 gramos ante el primer signo del prurito, y después se tiene que aplicar cada mañana hasta y va a desaparecer la erupción en pocos días. Si es que hay una recurrencia, puede repetirse el tratamiento y de manera segura y con intervalos de meses si es necesario. En cuanto a las reacciones adversas, si es que existen náuseas o depresión, se debe suspender el tratamiento. En cuanto si el cuadro es más grave, hay exposición, o sea, eso quiere decirnos que hay episodios reiterados de esta enfermedad, sobre todo durante el verano, sino en exposiciones al sol, van a haber, se requiere todavía de recursos profilácticos, como puede ser una fotoquimioterapia en bajas dosis, que controla los síntomas hasta el 90% de los casos, o también se puede hacer, y que es el de elección, la fototerapia con rayos ultravioletas tipo B de banda angosta, que es eficaz en el 70-80% de los casos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, según la revista clínica de Costa Rica, nos dice que para una erupción leve a moderada se usan corticoides tópicos del grupo 1 y 3, que sería el propio nato de clobetasol, betametasona, ponerte una o dos veces al día por 5 a 7 días. Si es que hay lesiones faciales, se usan corticoides más débiles, como podría ser hidrocortisona tópica. Y bueno, si es que existe el purito, también se les puede recomendar usar antihistamínicos por vía oral. En caso de que fuese grave, acá recién nos dice que se puede indicar los corticoides ya por vía oral, como puede ser prednisolona 25 miligramos o prednisona en 30 miligramos por 4 o 5 días. Si es más grave, se prolonga el tiempo de tratamiento y también se ha visto que hay respuestas positivas, lo que es a la azatioprina de 50 a 100 miligramos día y a la ciclosporina de 3 a 5 miligramos kilogramos día. Siguiente.
Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la hidrobasiniforme. Bueno, esta viene a ser una de las raras y esporádica fotodermatitis idiopática, ¿no? Que mayormente se va a caracterizar por la formación de vesículas en áreas expuestas, inducidas por lo que es el fotocontacto, ¿no? Que van a ser caracterizadas por las ampollas recurrentes que van a estar llenas de líquido, por eso el nombre de hidroa, y que posteriormente cuando se curan, que se van a curar, van a tener cicatrices parecidas a lo que va a ser la viruela, por eso el nombre de vasiniforme. Estas costras van a ser hemáticas y dejan pequeñas, ¿no?, cicatrices atróficas similares a lo que es la varicela, como observamos acá. Bueno, dentro de lo que es la epidemiología, la hidrobasiniforme suele presentarse en lo que es la primera década de la vida y va a mejorar espontáneamente en la adolescencia, ¿no? Las lesiones se van a presentar mayormente se van a presentar en lo que es el verano y ocasionalmente vamos a ver en el invierno. Este va a afectar en su mayoría a individuos de fototipo claro, que va a ser 1 o 2, y predomina ligeramente en varones con una relación de 2 a 1. La incidencia es aproximadamente de 0.34 casos por 100.000 habitantes. Esto mayormente va a presentarse en lo que es la infancia y la duración media de esta enfermedad se ha cifrado en 9 años, ¿no? El 25% de los pacientes que van a presentar esta hidroabasiniforme eh, van a contar, van a contar con una historia familiar de lo que es la fotosensibilidad. En casos de presentación familiar se ha encontrado lo que es la positividad para lo que es el halotipo HLA DR4, al igual que en los pacientes con lo que es el prurigo actínico, ¿no? En la mayoría de las descripciones de los pacientes que van a sufrir esta hidroabasiniforme, que van a estar afectados con esto, suelen ser niños, ¿no?, de piel clara, como lo mencioné, de fototipo claro 1-2, que van a estar con una historia de quemaduras solares frecuentes, y estas lesiones van a ser típicas, ¿no?, típicas de lo que de la hidroa, que van a ser, ampollas llenas de líquido, ¿no? Suelen comenzar mayormente durante la época estival y en algunos casos durante lo que es el invierno. Esto se va a dar a pocas horas de exposición solar y se van a localizar en áreas fotoexpuestas como lo que es las mejillas, la nariz, las orejas, el dorso de las manos, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la histopatología, vamos a encontrar los hallazgos de la hidroa clásica, ¿no? Que va a consistir en lo que es el hallazgo de queratinocitos necróticos en lo que es la epidermis, espongiosis y un infiltrado linfohistodiositario que va a ser leve, ¿no? Esto va a estar mayormente presente en lo que es la dermis superior y alrededor de los vasos, ¿no? No va a haber lo que es la presencia de vasculitis ni paniculitis, ¿no? Dentro de lo que es la etiología, la etiología sobre lo que es la hidroabasiniforme es un poco desconocida, pero hay algunos autores que van a plantear que se trata de una variante de la erupción polimorfa solar. La radiación ultravioleta, particularmente la radiación ultravioleta tipo A, eh, va a inducir lo que es la producción de lesiones, ¿no? Las cuales van a presentarse en los sitios de exposición y ocasiones en las apariciones de las manifestaciones cutáneas pueden ser predecidas o estar acompañadas por lo que es malestar, fiebre o lo que es la cefalea, ¿no? La luz solar, mayormente lo que es en el verano, y las fuentes artificiales de luz ultravioleta pueden desencadenar también esta hidroabasiniforme. En el segundo caso, bueno, acá vamos a ver que
em, que la hidroabasiniforme se ha relacionado mayormente a lo que es el virus de Epstein-Barr, quienes han presentado una secuencia de ADN de este virus, ¿no? De las lesiones cutáneas y un número considerable de lo que es las células T del infiltrado con lo que es el ARN nuclear del virus de Epstein-Barr, ¿no? Se han identificado 5 estadios evolutivos, los cuales el primero viene a ser 15 minutos a una hora después de una exposición solar, se va a producir en los sitios expuestos, ¿no? Un eritema que frecuentemente va a ser pruriginoso y ocasionalmente los pacientes van a referir una sensación de lo que es la quemadura. Lo siguiente, lo posterior, va a ser sobre las áreas eritematosas, van a aparecer pápulas sensibles rojas o purpúricas, ¿no? Después va a aparecer, estas pápulas van a evolucionar a vesículas dolorosas que... Ay, un momentito, por favor. Que van a evolucionar a vesículas dolorosas, las cuales frecuentemente se van a umbilicar, ¿no? Y algunas van a sangrar aproximadamente en una semana, van a aparecer lo que son las costras y algunas veces van a ser estas hemáticas, ¿no? Después vamos a tener lo que es el desprendimiento de las costras, que van a dejar una cicatriz, la cual frecuentemente esta va a ser de característica deprimida y ocasionalmente va a ser las telangiectasias, ¿no? Eh, Dentro de lo que es las manifestaciones clínicas, la topografía habitual de las lesiones va a ser en zonas fotoexpuestas, que por orden de frecuencia van a ser, ¿no? Las mejillas, las orejas, la nariz, las manos y antebrazos. Mayormente en las manos se va a dar en lo que es el dorso de la mano. Morfológicamente se va a caracterizar por lo que son vesículas hemorrágicas, pápulas que se sientan sobre lo que es una base eritematosa, costras hemáticas y sanguíneas que finalmente van a evolucionar, ¿no? A lo que son las cicatrices varioliformes, ¿no? Va a consistir, como ya lo dije, en pápulas pruriginosas que se van a convertir rápidamente en vesículas y costras que se resuelven dejando lo que es una cicatriz deprimida, ¿no? En mayoría de los casos, el estado general está conservado y la enfermedad cutánea no se acompaña con ninguna otra sintomatología específica, ¿no? Sin embargo, va a aparecer infrecuentemente afecciones que van a incluir afecciones de mucosas que igualmente solo ocurren en sitios fotoexpuestos. Vamos a encontrar lo que son las manifestaciones oculares. Vamos a encontrar que van a estar, por ejemplo, la conjuntivitis, la fotofobia y úlceras, ¿no? En la córnea. También vamos a encontrar manifestaciones en mucosa oral que van a incluir lo que es edema, úlceras en el labio inferior y la punta de la lengua, ¿no? Y la cicatrización de las lesiones cutáneas puede resultar en resorción ósea o cartilaginosa, ¿no? Con las consecuencias de deformidades en manos, pabellón auricular o nariz, ¿no? Que mayormente a esta se le conoce como nariz sencilla de montar. Vamos a encontrar también la contractura de cicatrizal en el labio inferior, que también ya lo he explicado. Y bueno, de lo que es el diagnóstico, se basa mayormente en lo que es un adecuado interrogatorio y exploración física. En lo que es el estudio histopatológico va a revelar lo que es necrosis epidérmica focal, ¿no? Vesículas intraepidérmicas y subepidérmicas que contienen eritrocitos y leucocitos, ¿no? En la dermis vamos a encontrar, como ya les expliqué en la histología, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear
y disposición perivascular, ¿no? La prueba de provocación con lo que es los rayos ultravioleta va a ser una herramienta muy útil, eh, ya sea para el diagnóstico como para evaluar la respuesta a lo que va a ser el tratamiento que se le va a dar, ¿no? En esta prueba de lo que es la, la provocación con los rayos ultravioletas tipo A, se incide en un área de 2.5 centímetros cuadrados en antebrazo o tronco, con 15 a 30 centímetros, ¿no? Eh, de distancia, por 3 días consecutivos, y se realiza la lectura de la prueba a las 7 o 24 y 72 horas, interpretando como positivas, y genera lo que es las lesiones papulovesiculares, ¿no? La prueba de laboratorio deben resultar negativas a citometría hemática completa, pruebas de función renal y hepática, porfirinas, anticuerpos antinucleares y lo que es anticitoplasmáticos, ¿no? Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, debe realizarse principalmente con lo que es porfirias, eritematoso buloso, el tipo de cicatrización variliforme, tan característico de lo que es la hidroa baciniforme, que va a permitir, ¿no? la distinción clínica con otras fotodermatosis como la erupción polimórfica lumínica o el prúrico actínico, ¿no? Que ya lo vimos. Que habitualmente se van a caracterizar por no ser cicatriciales, ¿no? Mientras que en lo que, por ejemplo, en el prurigo actíneo, el prurito siempre va a estar presente y usualmente este va a ser grave, ¿no? Y en algunos casos este va a ser insoportable. En lo que es la hidroa, el prurito no se suele presentar, o si es que si se presenta, este viene a ser de leve intensidad, ¿no? En la hidroa, los valores de porfirinas, tanto en orina como eritrocitarias, van a ser normales. Y los anticuerpos antinucleares y la inmunofluorescencia directa van a ser negativas. Eh, para hablar de tratamiento, el 60% de los pacientes va a responder satisfactoriamente a lo que es la fotoprotección tópica de amplio espectro, ¿no? Que viene a ser lo que es la ropa, lentes, guantes, sombreros, ¿no? Otros aditamentos. También vamos a ver que las películas de plástico, que previenen la penetración de longitudes de onda, ¿no? Menor a lo que es 380 nanómetros, ¿no? Que colocadas en ventanas de autos y casas resultan en una medida útil para lo que es minimizar lo que es la exposición solar, ¿no? De las luces ultravioleta. El restante, 40%, solo la mitad responde a lo que es la profilaxis en época de verano con fototerapia UV. Tipo B, de banda estrecha, que viene a ser de 311 a 312 nanómetros, o ultravioletas de tipo A, ¿no? Y la otra mitad responde a lo que es menos satisfactoriamente a los tratamientos sistémicos a bases de antipalúdicos, la citoprina, la talidomida o lo que es aceites de pescado, ¿no? Que va a ser ricos en ácidos grasos poliinsaturados de omega 3, ¿no? Los suplementos dietéticos de los ácidos grasos poliinsaturados de omega 3 van a ser muy satisfactorios, ¿no? La talidomida es empleada en otras fotodermatosis, como lo vimos en lo que es la erupción polimorfa lumínica y en lo que es el prúrico actínico. También parece tener una utilidad en lo que viene a ser acá, ¿no? En la hidroa baciniforme, aunque su eficacia se fundamenta solo en publicaciones de reportes de casos y no en estudios clínicos, ¿no? Que van a ser controlados. Se ha utilizado a dosis similares a las que se va a emplear en tratamiento de las leporrecciones, es decir, a 300 miligramos por día.
En sí no va a existir un tratamiento específico para lo que es la hidroa baciniforme, ¿no? Es más útil el empleo de filtros solares de alta protección frente a lo que es las reacciones ultravioleta A y B y la ropa de protección adecuada, ¿no? Ya como segunda opción se dice para usar lo que es el tratamiento terapéutico, ¿no? Y la mayoría de autores van a decir que admiten la fototerapia como los rayos ultravioleta tipo B de banda estrecha, que aumentaría lo que es la tolerancia, lo que es este, ante los rayos ultravioleta tipo A, ¿no? Esto va a hacer va a inducir un engrosamiento del estrato córneo junto con un aumento de síntesis de melanina, ¿no? En algunos casos se ha demostrado la utilidad de esta exposición a pequeñas dosis con el fin de disminuir lo que es la sensibilidad de la piel sin desencadenar un brote nuevo, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. Doctor. Chicos, ¿se me escucha? Sí se escucha. Mari. Hola. Hola, hola. Doctor, sí, se le escucha. Se le escucha, doctor. Ok, entonces, chicos, lo que quiero que recuerden cuando hablamos de fotodermatosis es la clasificación, que es muy importante que recuerden para que sepan ubicarse bien ante qué fotodermatosis están. Entonces, las fotodermatosis se pueden clasificar en aquellas que son idiopáticas, en las fotodermatosis inducida por agentes químicos, en aquellas que se han relacionado con los defectos de la reparación del ADN, pues en este caso encontramos ya defectos genéticos, ¿no? Y hay que reconocer también lo que son las dermatosis fotoagravadas. Entonces, lo que hoy día están sus compañeros tocando es en referencia a las dermatosis idiopáticas. Han hablado de erupción lumínica polimorfa, hidrobaciniforme, urticaria solar, dermatitis crónica actínica, prurigo actínico. Entonces, recuerden que también existen lo que se llaman las fotodermatosis inducidas por agentes químicos externos, especialmente, o que pueden ser también internos. Estas fotodermatosis inducidas pueden ser por agentes exógenos o agentes endógenos. Y aquellas fotodermatosis que son producidas por defectos de la reparación del ADN, en el que vamos a encontrar, bueno, enfermedades genéticas, ¿no? Con nombre propio. Por ejemplo, el xeroderma pigmentoso, el síndrome de Robnow-Thompson, o también hay uno que se llama el síndrome de Cockayne. En el componente cutáneo fotosensible es específico. Y finalmente, las dermatosis fotoagravadas son aquellas enfermedades que tienen de fondo otra patología. Por ejemplo, el lupus eritematoso, dermatomiositis, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica. Son enfermedades que son exacerbadas con el sol. ¿No? Es importante que recuerden. Bueno, el siguiente grupo tiene que hablar justamente de estas manifestaciones cutáneas de las enfermedades autoinmunes, ¿no? De colagenopatías. ¿A quién le toca? A nosotros, doctor, ya vamos a presentar. Okay. Ya. Doctor, buenas tardes y compañeros todos, buenas tardes. En esta oportunidad, ¿se me está logrando escuchar bien? Sí, se escucha. Sí. Ya.
El tema de esta exposición va a ser las manifestaciones dermatológicas de colagenopatías, principalmente de las enfermedades de lupus eritematoso, esclerodermia y dermatomiositis. Siguiente, vamos a empezar primero con lupus. Siguiente. Bueno, como sabemos, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria multiorgánica en la que se va a caracterizar por una presencia elevada de lo que son autoanticuerpos, principalmente los anticuerpos antinucleares, los ANA, ¿no? Y que principalmente la lesión que se va a dar, la lesión multiorgánica que se va a dar en esta enfermedad, se va a deber a los depósitos, ¿no? Que se van a ir acumulando, a los depósitos de inmunocomplejos que van a interactuar con las células de los tejidos y que van a provocar estados proinflamatorios y lesión, básicamente al tejido. Puede afectar a la piel, a las articulaciones, en sí a cualquier órgano del cuerpo. Y en lo que fluctúa su clínica, esto tiene un rango muy amplio de variabilidad, muy heterogénea. Y en cuanto al diagnóstico, básicamente se da por la clínica, los hallazgos clínicos, y también por la serología. Siguiente. Ya en cuanto a la epidemiología, tenemos que el lupus tiene una prevalencia de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Estos datos son de acuerdo a Estados Unidos. En lo que respecta a la raza, la prevalencia en personas blancas es de 164 por cada 100.000 habitantes y de 406 en afroamericanos. Ahora, en lo que respecta a la incidencia data de 1 a 25 por cada 100.000 habitantes y se menciona que en el siglo XX, en los últimos 40 años, esta cantidad se ha triplicado, ¿no? Ahora, en la edad de inicio, en la población en general, se da de los 16 y los 55 años, ¿no? Y por ejemplo, en las mujeres blancas, la edad de inicio fluctúa entre los 37 a 55 años, las mujeres afroamericanas de 15 a 44, los varones blancos de 50 a 59 y los varones afroamericanos de 45 a 60. Pero de forma general y sacando una media de todo, es de los 16 a los 55 años. En cuanto al sexo, la proporción mujer o hombre es de 9 a 1, en algunas bibliografías mencionan hasta 15 a 1. Esto en la edad reproductible, en la edad fértil. Sin embargo, en las edades que son mayores de 55 años y menores de 17 o en la edad infante, esta proporción mujer-hombre baja, ¿no? Y es de 2 a 1 hasta 3 a 1. Siguiente. Ya. En lo que respecta a la etiología y la patogenia, el defecto fundamental que va a haber en lupus es un fallo en lo que son los mecanismos que van a mantener la autotolerancia. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque, bueno, en sí, como en cualquier otra enfermedad autoinmunitaria, no se conoce realmente cuál es la causa, pero se sabe que sí influyen factores relacionados, como son los factores genéticos, inmunitarios y ambientales, ¿no? Ambientales, en el caso del lupus cutáneo, la exposición a la luz ultravioleta es un factor muy importante. Y también algunos fármacos asociados. Entonces, lo que va a suceder en la patogenia básicamente es que va a haber una lesión a nivel del tejido, que en este caso vendría a ser la piel, por desencadenantes externos, ya sea la radiación UV, que va a provocar en la célula que se produzca apoptosis de los queratinocitos. Esta apoptosis va a hacer que se liberen restos apoptóticos y estos van a funcionar como antígenos nucleares. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos a genes de predisposición que van a hacer que en los linfocitos, tanto B como los T, hayan anomalías y hacen también que estos puedan perder la autotolerancia a los tejidos y crear y expresar autoanticuerpos en su membrana. Estos dos factores van a interactuar y se van a formar lo que son complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos antígeno-anticuerpo
se van a unir a los receptores FC de los linfocitos B y de las células dendríticas. En los linfocitos B, lo que va a suceder es una interiorización de estos complejos antígenos-anticuerpos y va a hacer que el linfocito B pueda producir más anticuerpos y así perpetuar el ciclo, ¿no? Por otra parte, las células dendríticas que también han interiorizado a los complejos antígeno-anticuerpo van a hacer que se expresen una cantidad elevada de lo que son citocinas, interferones, que a su vez van a contribuir a toda la inflamación y a la lesión que se va a producir. Siguiente, por favor. Ya, en lo que respecta a sus manifestaciones clínicas, ya les había dicho que el lupus es una enfermedad autoinmune que tiene un espectro clínico muy amplio y heterogéneo, ¿no? Desde lo que es en su semiología hasta lo que es el pronóstico. Básicamente en los pacientes lúpicos se encuentran dos extremos, ¿no? Por un lado, hay un extremo en el que se encuentran los pacientes que desarrollan manifestaciones que son potencialmente mortales, letales, como son las manifestaciones propias de esta enfermedad sistémica, como son la nefritis lúpica, la enfermedad del sistema nervioso central, las vasculitis, entre otros. Y bueno, dicho sea de paso, la primera causa de mortalidad de los pacientes lúpicos es la nefritis lúpica. Y por otro extremo tenemos a los pacientes que presentan lesiones cutáneas, lupus eritematoso cutáneo. Estas lesiones no van a causar tanto un incremento en lo que es la letalidad de la persona, pero sí puede aumentar o va a contribuir a la morbilidad en términos de lo que significa el bienestar personal y el bienestar psicosocial, ¿no? La incapacidad profesional y lo que va a llevar consecuentemente a que se produzcan altos costos médicos y sociales, y lo que también lo va a llevar a ocupar el tercer lugar de enfermedades dermatológicas que van a tener un mayor impacto psicosocial. Ahora, como vemos en el cuadrito, aquí lo considera al órgano de la piel como el tercer órgano más afectado en pacientes con lupus. En otras bibliografías lo ocupa el segundo lugar después del compromiso articular. Ya. Siguiente, por favor. Y ahora en esta otra imagen vemos una distribución de las zonas que van a ser frecuentemente afectadas en pacientes lúpicos de manera general, ¿no? Independientemente de la forma, independientemente del subgrupo de lesión cutánea, que vamos a describirlo más adelante. Y esta distribución, como vemos, fluctúa en lo que es la cara, el tronco, el cuello en V, los brazos, las zonas extensoras, las manos. Siguiente, ahora sí. Ya. Ahora, ya entrando en lo que son las manifestaciones clínicas y con respecto a su clasificación, existe una nomenclatura y un sistema de clasificación que es elaborado originalmente por James Gilliam, en el cual divide a las lesiones cutáneas en dos grupos grandes. El primero, las lesiones cutáneas específicas y las lesiones cutáneas no específicas. Entre las lesiones cutáneas específicas, estas son las que van a englobar todas aquellas lesiones cutáneas que son específicas de la enfermedad de lupus. Ya, tanto es así que a este grupo de lesiones cutáneas se les ha denominado también lupus eritematoso cutáneo. Y desde el punto de vista histológico o histopatológico, se van a evidenciar algunas características y en sí lo que va a describirnos lo que es la dermatitis de interfaz. La dermatitis de interfaz va a ser un conjunto de características histológicas como son la presencia de los queratinocitos necróticos, la degeneración vacuolar de la capa basal, el infiltrado perivascular de los linfocitos y la incontinencia del pigmento. Cualquiera de estas lesiones va a permitir que se haga el diagnóstico del lupus eritematoso cutáneo. Y en este grupo, en estas lesiones cutáneas específicas de lupus, a su vez se van a dividir en tres grupos.
en el agudo, en el crónico y en el subagudo, que ya más adelante lo voy a describir más detalladamente. Esto como una forma general. Ahora, por otra parte, tenemos a las lesiones no específicas. Estas lesiones no específicas están constituidas por un amplio número de lesiones cutáneas polimorfas y que no son exclusivas del lupus eritematoso, ya que pueden verse también en otras enfermedades autoinmunes y que por sí solas no nos van a permitir hacer el diagnóstico. Por ejemplo, las lesiones en las uñas, ¿no? También podemos verlos en la dermatomiositis o el fenómeno de Raynaud. Siguiente, por favor. Una más. Ya, en estas dos imágenes podemos ver, en la primera imagen vemos a una piel sana, en la cual podemos fácilmente delimitar entre lo que es la capa epidérmica de la dérmica, ¿no? En cambio, en la otra imagen no se puede, o sea, es dificultoso porque observamos con una serie de vacuolizaciones, liquenificación, y a esa segunda imagen, en la que no podemos determinar o diferenciar entre la capa epidérmica de la dérmica, a esa se le denomina dermatitis de interfaz, y es lo que le caracteriza a estas lesiones cutáneas lúpicas. Siguiente. Ya. Entonces, más detalladamente con lo que respecta a la clasificación de Gilliam, ya les había dicho que tenemos dentro de las lesiones cutáneas específicas al lupus cutáneo agudo, al lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico. En el lupus cutáneo agudo principalmente van a haber dos variantes. La primera variante que se denomina la localizada y la segunda que es la generalizada. La localizada es el clásico eritema malar, ¿no? El clásico exantema en alas de mariposa. Y el generalizado, que es una lesión como un exantema maculopapular, que va a estar presente en el 35 a 60% de los pacientes que tienen lupus. De forma general, estas dos variantes de lo que vendría a ser el lupus cutáneo agudo son exclusivas de un lupus eritematoso sistémico. ¿Qué quiere decir? Es decir, que estas dos lesiones pueden estar presentes en pacientes que tienen lupus y están haciendo una exacerbación de esa enfermedad, o que está empezando a haber una activación, una actividad, o empezando a haber una actividad de la enfermedad, ¿no? Y nos va a servir ¿para qué? Para que podamos sospechar de que tal vez el paciente no solo está haciendo un compromiso tal vez cutáneo, sino también está haciendo un compromiso renal o en otro órgano. Ahora, con lo que respecta al lupus cutáneo subagudo, casi del 7 al 27% de estas lesiones van a estar en pacientes con lupus eritematoso. Se va a presentar generalmente en mujeres blancas en la quinta década de la vida. Y también van a haber dos variantes, la subaguda anular y la subaguda papuloescamosa o psoriásica, que más adelante lo voy a explicar. Y por último tenemos al lupus cutáneo crónico, en el cual podemos destacar entre todas las variantes que hay al lupus eritematoso discoide. Esta es la forma más común, se podría decir, del lupus eritematoso crónico, y se data que del 15 al 30%, que está entre el 15 y 30% de pacientes con lupus eritematoso sistémico, y un 5% de pacientes que tienen lupus cutáneo discoide, y que va a ser localizado y sea aislado. Luego este paciente que tiene esta lesión puede llegar a desarrollar la enfermedad de lupus. Siguiente. Y bueno, y las lesiones no específicas, que ya más adelante también lo van a explicar. Siguiente, por favor. Ya, acá, ¿para qué nos sirven en sí los subtipos? La importancia de los subtipos no es básicamente cuánto tiempo, o no es para que nos ayude a identificar
el tiempo de las lesiones, sino porque nos van a indicar gravedad en cierto punto, porque como ya les he mencionado, por ejemplo, el subtipo agudo se va a presentar en pacientes que están haciendo una exacerbación. Es como si te estaría avisando que ese paciente, la actividad de su enfermedad está, ¿no? Y que puede estar a su vez afectando a otros órganos. Ahora, en esa imagen nos muestra que, por ejemplo, en el lado izquierdo, comprenden todos aquellos trastornos que definen lo que es solamente la enfermedad cutánea. Y por el otro lado, el lado derecho, está la enfermedad sistémica, la inmunitaria multisistémica grave, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la enfermedad cutánea, únicamente, o sea, cuando solo se presenta la enfermedad cutánea, ahí está lo que es el lupus eritematoso cutáneo crónico. Este abarca toda esta enfermedad cutánea y también puede abarcar, hay una cierta cantidad, una pequeña proporción de pacientes que pueden hacer lupus cutáneo crónico en una enfermedad sistémica. Del mismo modo, el lupus eritematoso profundo o la paniculitis lúpica. Y como vemos acá, el lupus cutáneo agudo solamente abarca lo que es la enfermedad sistémica. Y en la parte de abajo, en la parte celeste, vemos un poco en su patogenia, ¿no? En cuanto a la patogenia. La enfermedad sistémica por lupus va a predominar una patogenia que va a estar mediada por complejos inmunitarios, mientras que la enfermedad que va a ser cutánea, la patogenia que va a predominar es la inmunidad mediada por células. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. El lupus eritematoso cutáneo agudo. Como ya les mencioné, en este tipo hay dos variantes. La primera es la localizada y representa el clásico eritema malar o el exantema en alas de mariposa. Es característico y nos va a ayudar a diferenciar de otros que los surcos nasolabiales van a estar respetados, como vemos en las tres imágenes. Es común que afecte a lo que son las mejillas, el puente de la nariz, también puede llegar a afectar la frente, el mentón, el cuello, y cuando abarca más extensión en la cara puede provocar una hinchazón, un edema leve, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la descripción de las lesiones, tenemos las lesiones están en forma de un eritema, un edema simétrico, aunque se han documentado también casos en los que puede haber lesiones asimétricas solo en un lado. Estas lesiones confluyen y se ubican sobre las eminencias malares y el puente de la nariz. ¿No? Como vemos, otra vez respeta los surcos nasolabiales. Siguiente. La otra variante es la generalizada. Esta, como sinónimos, lo podemos denominar el exantema maculopapular, la dermatitis fotosensible, el exantema del lupus eritematoso sistémico. En esta variante, lo que va a llamar la atención y lo que va a ayudar a diferenciar de otras lesiones similares a estas es que en este caso las lesiones van a respetar lo que son los nudillos, como vemos en la imagen, y también puede llegar a afectar lo que son las uñas. Puede haber un leve eritema periungual y telangiectasias, ¿no? Pero como sabemos, este tipo de lesiones en la uña son más frecuentes y más graves, se podría decir, en otras enfermedades como la dermatomiositis. Y la localización, me estaba olvidando de la anterior, por favor. La localización, si en la anterior solamente era en la parte de las mejillas, en la zona malar de la cara, acá se va a extender a lesiones de extensión, en los brazos principalmente y manos. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya. Un ratito.
Y ahora, en lo que respecta al lupus eritematoso cutáneo agudo, estos van a ser características generales. Ya, principalmente, ya hemos descrito las dos variantes del lupus cutáneo agudo, que son la localizada y la generalizada. Hay otra variante que es la vésico-ampollosa o vésico-ampollar. Esta se va a dar cuando la afección va a ser extremadamente aguda y puede llegar a simular lo que es una necrólisis epidérmica tóxica, que es muy raro en realidad, pero sí se puede producir. Y lo que nos puede ayudar a diferenciar de una necrólisis epidérmica tóxica propiamente dicha es que en las lesiones por lupus van a estar afectadas principalmente a las zonas expuestas al sol, mientras que en la necrólisis epidérmica tóxica la afección va a ser generalizada. El siguiente, por favor. Ya, acá tenemos algunas características que nos hablan de forma general acerca del lupus cutáneo agudo. Primero, se va a exacerbar o puede estar desencadenado por la luz ultravioleta. Ahora, la duración en el lupus cutáneo agudo suele ser bastante efímera, suele durar horas, días, hasta semanas, pero no más. Ahora, los cambios pigmentarios que se dan después de la lesión generalmente no son muy pigmentados, o sea, no es muy grave y tampoco dejan cicatriz. Es frecuentemente el lupus cutáneo agudo puede estar dándose simultáneamente con un lupus cutáneo subagudo. Es muy común y es infrecuente que un lupus cutáneo agudo se desarrolle simultáneamente con un lupus cutáneo discoide o crónico, pero que sí se puede dar el caso. Ya. Ahora, en cuanto a lo que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo, acá también van a haber dos variantes principales, la anular y la papuloscamosa o la psoriásica. En lo que es la anular, esta se va a caracterizar por la aparición de placas maculopapulares y eritematosas que van a tener una escama fina. Esta escama fina la va a diferenciar de la siguiente, de la papuloscamosa, porque su escama de la papuloscamosa va a ser más gruesa y le va a dar un aspecto de como psoriasis. Ahora, la forma de estas lesiones, como su nombre lo indica, pueden ser policíclicas o anulares, como se ve en la imagen, ¿no? Acá tenemos placas rojas en las dos primeras imágenes, placas rojas redondas, anulares en lo que es la frente, la cara, el cuello, la parte superior del tronco, y que vemos en el centro hay como una hipopigmentación en la que no existe atrofia, a diferencia de lo que pasa con el lupus discoide crónico, en la que sí va a haber atrofia y que también en algunos casos pueden similar a estas lesiones. Ahora, en lo que respecta a la localización, generalmente estas lesiones van a respetar la zona malar, ¿no? Y si se van a ubicar en la cara, se van a ubicar en las partes laterales, como en la imagen. En la siguiente imagen ya también vemos a una lesión localizada en las zonas flexurales de los brazos. Igual, tienen la forma anular, tienen el centro hipopigmentado, no atrófico, y las manchas residuales, ¿no?, que están a su alrededor. Siguiente, por favor. Igual también en las rodillas y los muslos. La otra variante es la papuloscamosa, como les mencioné. Lo que lo va a diferenciar de la anterior es que va a tener una escama más gruesa, que le va a dar un aspecto de psoriasis vulgar. En la primera imagen vemos una lesión papuloscamosa sobre la superficie de extensión del antebrazo en una mujer de 26 años. Y en la siguiente también no se ve claramente las escamas gruesas. Esta forma también se le denomina como lupus discoide diseminado, lupus eritematoso psoriásico o el
pitiriasiforme también se le denomina. Siguiente, por favor. Ahora, hablando en lo que son las características generales del lupus cutáneo subagudo, tenemos que este subgrupo tiene un inicio, su inicio de estas lesiones pueden similar mucho a lo que son el eritema multiforme, como lo hemos visto en los anteriores temas. Y dentro de esta podemos incluir a lo que hay un síndrome que se denomina el síndrome de Rowell, que va a tratar de lesiones que se van a parecer mucho a lo que es el eritema multiforme, lesiones anulares, bien delimitadas, que se van a manifestar, pero en pacientes con lupus eritematoso sistémico y que van a tener la presencia del anticuerpo anti-LA. Ahora, como un factor desencadenante de estas lesiones es la exposición a la luz solar. La resolución se va a dar con menos alteraciones pigmentarias y no va a haber tantas cicatrices, al igual, ¿no?, que en la del tipo agudo. La distribución generalmente va a ser en el cuello, los hombros, las extremidades superiores y tronco, y va a respetar lo que es la cara, la zona malar. Y estas lesiones también nos pueden confundir con lo que es el lupus discoide crónico. Ya seguro lo vamos a ver más adelante, pero la diferencia, y acuérdense de que en las lesiones papuloescamosas del subagudo no hay lesión indurada, es decir, no hay sobreelevación, son básicamente planas. Y también estas lesiones subagudas pueden hacer superposición con otras enfermedades autoinmunitarias como Sjögren, artritis reumatoide, pueden estar en algunas neoplasias malignas, el síndrome de Sweet, la porfiria cutánea tardía y la enfermedad de Crohn. En estas lesiones subagudas, en el 70% de los pacientes se ha observado que tienen los anticuerpos anti-Ro y anti-La. Y también existe un grupo considerable, una proporción de pacientes que son portadores del haplotipo HLA A1D8DR3, que representan un predominio del polimorfismo del gen del factor de necrosis tumoral alfa. Estos datos, ¿qué nos indican? Nos indican que posiblemente este subgrupo de las lesiones cutáneas subagudas no solamente representen un grupo de lesiones cutáneas, sino también representen un subtipo clínico de la misma enfermedad de lupus. Siguiente, por favor. Y ahora, en lo que respecta al lupus eritematoso cutáneo crónico, los tipos principales van a ser el discoide clásico, que es la forma más común de lupus crónico. También la variante hipertrófica verrucosa, el lupus profundo o la paniculitis lúpica y el lupus túmido. En estas lesiones crónicas, generalmente se van a presentar en pacientes que no están haciendo la enfermedad por lupus eritematoso sistémico. Ya, y al igual que en los dos subgrupos anteriores, están desencadenados por luz solar, pero no tanto, ¿no?, como en la aguda y en la crónica. En estos sí son más. Las lesiones van a persistir durante meses o años. A veces estas lesiones en el paciente va a producir cierto escozor, o pueden ser pruriginosas, no va a haber síntomas generales, a diferencia del subagudo, que sí puede llegar a tener síntomas generales como mialgias, fiebre, artralgias. El lupus crónico, cutáneo crónico, puede ser también, hay dos tipos, puede ser circunscrito o generalizado. Y generalmente la distribución en el cuerpo de estas lesiones va a ser en lo que respecta a la cara, la piel cabelluda, se ha visto mucho en el oído, en el pabellón externo del oído, en los antebrazos, en las manos, y en sí en todo el cuerpo, ¿no?
Como diagnósticos diferenciales podemos plantear la queratosis actínica, la psoriasis, la tiña de la cara, porque van a haber lesiones, muchas de ellas van a haber cambios en la pigmentación. Siguiente, por favor. Ya, este es el tipo, el discoide clásico, que es la variante más común del lupus eritematoso cutáneo crónico. Esta variante se va a encontrar con mayor frecuencia en la cara, en el cuero cabelludo, las orejas, el área V del cuello y en las superficies extensoras del brazo. Va a afectar, como les mencioné, de manera característica en el oído externo, que ya, a ver, más adelante vamos a ver imágenes. Ya, por ejemplo, en la imagen vemos las placas. Esta es una lesión inicial de lupus cutáneo crónico, en el que vemos placas hiperqueratósicas que están bien delimitadas, tienen cierto grado de atrofia y tienen también escamas, ¿no?, adherentes. Esta es la presentación clásica del lupus discoide crónico. Siguiente. No, una anterior. Acá también vemos una lesión igual, bien delimitada, hiperqueratósica. Se puede ver los folículos, la acentuación de los folículos pilosos. Ya. Siguiente, ahora sí. Ya. A ver, una más, creo que se ve mejor en esta. Ahí está. Acá ya vemos una lesión, una lesión cutánea crónica ya avanzada, ¿no? Vemos que ya hay zonas de atrofia en la parte central, hipopigmentación, ya se ha formado como cicatrices. Y en lo que respecta a la distribución o a la localización del lupus discoide crónico, este generalmente se presenta en cabeza y en el cuello, no tanto en lo que es por encima del cuello, ¿no? O sea, se presenta más por debajo del cuello. Siguiente. Aquí está la afección en el oído externo, que es característico del lupus discoide crónico. La afección del cuero cabelludo, que va a dejar una alopecia cicatrizal. Y también igual en el cuero cabelludo. Siguiente. Ahora, el lupus eritematoso cutáneo crónico, también tenemos otra variante, que es la paniculitis lúpica, o también denominada lupus eritematoso profundo. Acá sí vemos prácticamente la desfiguración de la piel, hay severa atrofia, cicatriz, y como vemos se presenta generalmente en los brazos, en las extensoras y en la cara. Siguiente. Ya. Continuando con otras lesiones de lo que es el lupus eritematoso, vamos a tener el lupus eritematoso cutáneo, que va a ser inducido por algunos medicamentos, ¿no? En este tipo de lupus, pues, se ha visto que van a tener síntomas y características casi similares a lo que son lupus eritematoso idiopático, en el cual también va a estar asociado con varios fármacos, ¿no? Que van a ser inducidos, por ejemplo, como lo que es la procainamida, la hidralazida, la isoniazida, la cloropromazida, la fenitoína, la minociclina, y más recientemente se ha visto los medicamentos anti-TNF. Y este tipo de lupus también se va a asociar a lo que son los anticuerpos antihistonas. Y estos van a mejorar tras la retirada del fármaco, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, como vemos aquí en la imagen, se ven lesiones papuloescamosas, casi psoriasiformes en lo que es el tórax.
y también en la región facial de esta paciente. Bueno, vamos a ver los otros subtipos menos comunes del lupus eritematoso sistémico. Primero lo que vamos a tener es el lupus eritematoso profundo o paniculitis lúpica, que como ya bien mi compañera dijo, es una variante, ¿no?, en lo que es el lupus eritematoso cutáneo crónico. También va a ser conocido como lo que es la enfermedad de Kaposi-Irgang. Se va a caracterizar en sí esto porque va a tener lesiones inflamatorias en la dermis inferior y en el tejido subcutáneo. Como vemos acá en la imagen de la paniculitis lúpica, van a producir grandes áreas deprimidas, como vemos aquí en el brazo del hombre, ¿no? También van a presentar eritema y atrofia, ¿no?, que es la piel. Primeramente se presentan como nódulos subcutáneos duros móviles que van a ser también dolorosos y que de ahí pasan lo que es una ulceración y de ahí forman lo que son las cicatrices atróficas deprimidas, como vemos acá en el hombro, como ya les dije. También se le va a conocer como lo que es el signo del hachazo, ¿no? Mayormente va a estar en lo que es en la cabeza, el tronco, en los brazos y en los glúteos. Siguiente, por favor. Otras lesiones, vamos a ver la lesión de lupus eritematoso de Sabaño o Pernio, que se van a desarrollar primeramente como lo que son parches rojos en color púrpura, como pápulas y placas. Se van a localizar en lo que son los dedos de los pies y en los dedos de la mano, como vemos aquí en la imagen. También en la cara y en lo que es las orejas. Mayormente estos se van a asociar con, o sea que se van a precipitar más que todo esto en casos de que haya climas fríos o húmedos también. Siguiente, por favor. El otro es el lupus eritematoso túmido, que también es una variante de lo que es el lupus eritematoso cutáneo crónico. En acá se menciona también que histológicamente se van a encontrar hallazgos dérmicos de lo que es el lupus eritematoso discoide, ¿no? En acá vamos a ver que hay placas edematosas, como vemos en la imagen, que van a ser induradas y casi se parecen a lo que es la urticaria, ¿no? Y tiene unas escasas alteraciones superficiales que se van a resolver sin dejar cicatriz, ¿no? Ni tampoco atrofia en lo que es en la cara, en la espalda, en los brazos, y a veces también van a estar en lo que es en la parte del cuello en forma de una V. Siguiente, por favor. Ya. Otras lesiones de la piel que no van a ser específicas del lupus eritematoso sistémico. Vamos a ver lo que es algunos criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémicos, ¿no?, que no son específicos. Mi compañera también lo mencionó, como lo que era el fenómeno de Raynaud. Siguiente, por favor. También lo que es la fotosensibilidad. Siguiente. Las úlceras orales. Siguiente. Y la alopecia no cicatricial. Todas estas lesiones no van a ser específicas de lo que es el lupus eritematoso, ¿no? Además, también vamos a tener lo que es el exantema malar y entre otras. Por otro lado, vamos a tener a las reacciones vasculares cutáneas, que vamos a tener a la vasculitis leucociclástica, que esta se va a presentar en pacientes con lupus eritematoso sistémico, en el cual se deben excluir otras causas, ¿no?, como lo que son los medicamentos o si está asociado a lo que son infecciones. Y antes de diagnosticar una vasculitis leucoclástica primaria, debe estar asociado a lo que es el lupus, ¿no? Como vemos acá en este paciente, mayormente se va a encontrar en lo que son los miembros inferiores. Siguiente, por favor. También vamos a tener a la vasculitis urticariana, que esta no es rara en pacientes con lupus eritematoso sistémico y mayormente esta se va a presentar como pápulas y placas urticarianas blandas, como vemos en la imagen, ¿no? Y mayormente va a estar sobre lo que son las prominencias óseas, ¿no? Y estas solo van a durar
o duran más de lo que es 24 horas. Siguiente, por favor. Otro es el lívido reticularis. Este se debe considerar que es una reacción vascular cutánea que va a estar separada y no es específica de lo que es el lupus eritematoso, ¿no? Mayormente va a ser una superposición con lo que es la parte de la vasculopatía, ¿no? En acá se va a manifestar como anillos rojos púrpuras, como vemos acá en las piernas. Van a ser completos o también van a ser incompletos y también que se pueden blanquear y mayormente van a estar en las extremidades. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a lo que son las pruebas de laboratorio para lupus, se va a pedir lo que es, ¿no?, el hemograma, en el cual se va a ver leucopenia o si tiene linfopenia o trombopenia. También en la coagulación para ver si hay un alargamiento del tiempo de tropombina. El test de Coombs, que va a descartar lo que es la anemia hemolítica. También lo que es una bioquímica para ver lo que es la función renal. También lo que es la función hepática. También los reactantes de fase aguda para ver se tiene que ver el BCG y el PCR, ¿no? Y el sedimento de orina, ver si hay una hematuria, una leucocituria, cilindros granulosos o hialinos y también lo que es una proteinuria. En lo que es las serologías, pues vamos a ver los anticuerpos asociados a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Los que son de alta especificidad para lo que es el lupus eritematoso sistémico, vamos a tener a lo que es al DNA de doble cadena, que va a tener un 60% de frecuencia, que va a ser específico en el DNA nativo, y estos se pueden asociar a lo que es una nefritis de lupus eritematoso. Lo que es el anti-SMID tiene una frecuencia del 25%, van a ser específicos para lo que es la ribonucleoproteína. Lo que es el antirribonucleoproteína va a tener un 10% de frecuencia, va a estar asociado a lo que es la proteína P ribosómica, y en su clínica esta se va a asociar al lupus eritematoso de lo que es el sistema nervioso central. Y también a lo que es el antígeno nuclear de células proliferantes, que va a tener un 3% de frecuencia, va a estar asociado a lo que es la ciclina, ¿no? Los de baja especificidad, para lo que es el lupus eritematoso sistémico, vamos a tener al DNA de cadena simple, un 60%, van a ser específicos en el DNA desnaturalizado y van a tener una asociación clínica con lo que es el riesgo del lupus eritematoso sistémico en pacientes con el lupus eritematoso discoide, ¿no? Acá también los anticuerpos, el antígeno histonas, que van a estar en un 50% frecuentes. Como ya les dije más antes, estos van a estar asociados a lo que es el lupus eritematoso sistémico, que va a ser inducido por fármacos. A lo que es el antígeno U1 ribonucleoproteína, va a estar asociado en 25% de frecuencia. Se va a ver en lo que es la enfermedad mixta de lo que es el tejido conjuntivo. El anti-Ro, que se va a asociar más a lo que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo, al síndrome de Sjögren y también a lo que es el lupus eritematoso neonatal. Y a lo que es anti-LA, se va a asociar a lo que también es el Sjögren, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, y el antígeno Q, que se va a asociar a otras enfermedades de lupus. Siguiente, por favor. No puedes retroceder, por favor. Mayormente se ha visto que, o sea, en lo que es el lupus eritematoso sistémico, siempre tiene que estar el ANA positivo, ¿no? Tiene que estar presente mayormente un 60-80% de aquellos pacientes
que tienen lupus eritematoso cutáneo subagudo y también lo que es un factor reumatoide. Y hay a veces que van a encontrarse en títulos bajos de lo que es el ANA, en un 30 o 40% en aquellos pacientes que van a tener lupus eritematoso discoide. Siguiente, por favor. En lo que es la anatomía patológica, se va a ver en acá lo que es la hiperkeratosis, la atrofia de la epidermis, degeneración vacular de la capa basal de la epidermis, también se va a ver engrosamiento de la membrana basal, se va a ver un edema dérmico con depósito de mucina en lo que es la dermis reticular, también un infiltrado mononuclear en lo que es la unión dermoepidérmica, ¿no? Con una distribución perivascular y perianexal. En lo que es la inmunofluorescencia directa, se ha visto en casos de falsos positivos en donde va a haber áreas fotoexpuestas, ¿no? Y va a ser útil para lo que es la biopsia cutánea cuando no es diagnosticada y cuando existe una alta sospecha de lupus eritematoso cutáneo. Con lo que es la banda lúpica, en acá se van a encontrar lo que es depósitos de inmunoglobulinas, ¿no? De la G, la M y la A, y también de complementos como el que es el C3, el C4, el C1Q, que se van a encontrar en lo que es la unión dermoepidérmica, ¿no? Como acá vemos en la imagen, en las flechas, esta va a ser la unión dermoepidérmica. En lo que es, eso va a variar, en lo que es cuando es lupus eritematoso cutáneo agudo, se va a encontrar en un 60 y 100%, en lo que es el subagudo, está alrededor del 60% en lo que es la banda lúpica. Y lo que es en el lupus eritematoso cutáneo crónico, se dice que mayormente va a estar asociado a esto porque se va a encontrar en más del 90% de estas lesiones, ¿no? Y más en caso de que tengan lesiones en la cabeza o en el cuello o en los brazos, van a ser positivas con una mayor frecuencia del 80%. Siguiente, por favor. Y también, pues, la banda lúpica se va a asociar con un riesgo alto o sea, si es que es positivo, pues se puede decir que puede llegar a tener una nefritis lúpica también. Ya, para lo que es el diagnóstico, hay nuevos criterios según el EULAR, que está considerando que primero las manifestaciones constitucionales, ¿no? Como que es la fiebre, en las manifestaciones cutáneas, como lo que es la alopecia, las úlceras orales, el lupus cutáneo subagudo o discoide, y otro que es el lupus cutáneo agudo. Estos van a tener diferentes puntos, ¿no? Las manifestaciones articulares, como lo que es la sinovitis o el dolor en al menos 2 articulaciones, que van a tener 6 puntos. Las manifestaciones neuropsiquiátricas, como los delirios, psicosis y convulsiones. Los delirios 2, psicosis 3 y convulsiones 5. También se ve si tienen serositis, ¿no? Un derrame pleural o pericárdico, que es 5. La pericarditis aguda, que tiene 6 puntos. Las manifestaciones hematológicas, como la leucopenia, 3 puntos, trombocitopenia, 4, o si tiene una hemólisis autoinmune, 4. Manifestaciones renales, como si es una proteinura mayor de 0.5 gramos, es dentro de las 24 horas, pues se considera como 4. Si tiene un CLAS de 2 o 4 o nefritis lúpica de 8, o un CLAS 3 o 4 nefritis lúpica de 10. Los parámetros inmunológicos también, ¿no? Los anticuerpos antifosfolipídicos, como el anticardiolipin, como una inmunoglobulina G mayor de 40, va a valer 2 puntos, o el anti-beta 2 GP1, o lo que es el lupus anticoagulante. Los de complementos iban a tener un C3 o C4 bajo, que va a considerar como 3 puntos, o un C3 y C4 bajo. No, en C3 y C4 bajo, como 4 puntos. Hola. Alicia, ¿cuánto tiempo te falta todavía? Doctor, falta que 2 de mis compañeros más expongan. Sabes, vamos a continuar la siguiente clase, ¿ya? Muy bien, Ana Gabriela expuesta ahora. Ana Gabriela expuesta hoy día. Primero, sí, ¿no? Ana Gabriela primero y Leila.